que no pude saludar anteriormente y realmente es maravilloso. Recién en la oración Andrés dijo que agradecía que Dios ha querido hablarnos, que nos ha regalado su palabra. El informe ese que presentaron las chicas del grupo de misiones, lo importante que es para cada persona poder leer lo que Dios ha revelado al hombre y poder leerlo en su propio idioma, en su propia lengua materna, una palabra que pueda entender. De hecho que en ese cuadrito dice allí que en realidad la palabra se ha traducido de manera tal que casi hay 7,3 mil millones de personas que podrían leerla, pero no todos la leen, por lo menos un pedacito. Sin embargo, a pesar de que se ha traducido casi a 3.000 y pico de idiomas o lenguas, todavía hay otras 3.000 más etnias pequeñas, de mayor tamaño, pero que todavía necesitan de la traducción de la palabra de Dios. Y es un trabajo realmente duro. Y siempre fue un trabajo difícil. No ha sido fácil. Hace poco estuvo aquí una de las traductoras que está trabajando para Sociedades Bíblicas, que es de allá, de la zona que están revisando la Biblia en Toba, y ella tuvo que pasar un largo tiempo aquí trabajando y dejar su familia allá. Y al revés, hay quienes dejan sus cosas acá y se internan donde están las tribus allá, las comunidades, no tribus, las comunidades originarias, y entender sus costumbres, entender cómo traducir. Es un trabajo realmente impresionante. Y hace poco estaba tratando de leer qué era lo que Jesús tenía en sus manos cuando él se presentó allí en Capernaum. Y todos esos escritos eran traducciones en hebreo que el pueblo tenía disponible. Pero luego, o en los tiempos de Jesús, previamente, ya había habido un grupo que se llamaba de los 70, que los habían convocado en Alejandría y hicieron una traducción de todo lo que es el Antiguo Testamento, la versión de los 70, y a partir de allí esa traducción pasó al griego, y del griego después se tradujo al latín, y fue aquella famosa Vulgata Latina que se llamó, que fue hecha por Jerónimo, San Jerónimo, y justamente mañana es el día de su muerte, en el año 420, pero como él fue tal vez un gran traductor, la ONU ha puesto que el 30 de septiembre también es el Día Mundial de la Traducción, en homenaje a un gran traductor como aquel San Jerónimo, Jerónimo de Estradión. Un poco por eso, porque él fue uno de los primeros referentes en lo que es traducción bíblica, no solo de esa versión de los 70 en griego, sino que él fue también a investigar los originales en hebreo, sino que también en septiembre se publicó, un 26 de septiembre, la primera Biblia en el idioma español, en castellano. Allí le puse la fotito de lo que se llamó la Biblia del oso. No sé si se alcanza a ver, pero la tapa, la portada, tenía un oso queriendo sacar miel de un panal de ese árbol, justamente porque hay varias figuras en la Biblia acerca del valor de
y la palabra es como miel para nosotros, y la necesidad, y Casiodoro de Reina, que fue quien la tradujo, ese 26 de septiembre de 1569, allí en Basilea, Suiza, se terminaron de imprimir los primeros 2.600 ejemplares de esa Biblia que es conocida como la Biblia del Oso. Casiodoro de Reina no fue alguien que se sentó en un escritorio y empezó a tipear con una computadora. Casiodoro de Reina era de la zona de Extremadura, en España, y era un monje que se convirtió, que escuchó el mensaje del Evangelio, y en esa época de la Reforma él abrazó esto de vivir por fe y de que la salvación era por fe, y la necesidad de que toda la gente pudiera leer la palabra en su propio idioma, porque antes era solo para los que sabían latín y solo para que se leyera en la iglesia. Entonces él dijo, esto tiene que ser conocido por otras personas, por otros hablantes de españoles. Eso le costó que lo empezaran a perseguir, lo volaron de donde estaba. Él cargó en una mochila todos sus papeles, sus manuscritos, rollos antiguos. Rollos antiguos, todo lo que él tenía. Y huyó a Suiza. Tuvo un tiempo ahí en Basilea, conoció a una persona que fue la que la iba a apoyar económicamente, pero también tuvo que huir de ahí. Estuvo un tiempo en Londres, después estuvo otro tiempo en Francia. La cuestión es que termina volviendo a Basilea para ya terminar el trabajo, y no va que se muere la persona que era la que había juntado el dinero para apoyarlo, y los hijos se quedaron con ese dinero, y él tuvo que pasar hambre y penurias hasta el último día de poder publicar la palabra de Dios. Era un traductor ambulante, llevaba todo su material en una mochila, en un bolso, y por todas partes donde iba no dejaba de sentarse y tratar de ir traduciendo parte por parte. Un ayudante de él, Cipriano de Varela, fue el que unos 30 años después hizo la última revisión, porque Casiodoro murió al poco tiempo de publicar la Biblia, y así se conoce como Reina Valera, y esa fue la traducción española que fue hecha en el siglo de oro de la letra española, del siglo de oro de todas las producciones que dieron origen a nuestro idioma. Por eso es muy estudiada, es muy buscada, es muy valorada por aquellos eruditos, porque dicen que la forma en que está hecha la prosa, el lenguaje que se utilizó, el vocabulario, la riqueza que tiene, es de los pocos libros que se han conservado, que hay realmente, que son valorados de la época esta tan importante española. Así que bueno, por todo eso es que siempre insistimos en que septiembre es el mes de la Biblia. Y sobre todo, el último domingo del mes de septiembre es como que está pactado, hay un decreto de la nación argentina para reconocer como que el último domingo del mes de septiembre es el día de la Biblia. Quienes hicieron ese decreto, una ley, un proyecto, todo, hoy no sé si se acuerdan de lo que hicieron, pero es importante ese reconocimiento y darle valor y aprender a poder también compartirlo y decir realmente esto que Dios nos ha regalado es una maravilla. Y decía Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y en otra ocasión, hablando él del valor de la Escritura y la oración, afirmó: cuando tú oras, le hablas a Jesús, pero cuando lees las Escrituras, es Dios quien te habla. Eso dijo este hombre, y
realmente quiero en esta mañana sumar un poco más a todo lo que dijimos. El domingo pasado lamentablemente no se pudo grabar. Hablamos acerca del valor que tiene la palabra para transformar nuestras vidas. Pero hoy quiero volver a esta idea de lo que expresó Andrés. Dice en Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, que muchas veces finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen es la imagen misma de lo que Dios es. Él, o sea Cristo, es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hay toda una no digo figura, sino una enseñanza acerca de que Cristo mismo es quien nos habla. Dios dice que se reveló en el último tiempo, se reveló por medio de Cristo. Es Jesús quien completó el mensaje de Dios a los hombres. Cuando Hebreos está hablando esto, está refiriéndose a todo lo que hay escrito previamente por parte de todos los profetas, los reyes, los gobernantes, los escribas, todos los que habían traducido o habían escrito la Biblia hasta ese momento. Se completa la revelación de Dios con Jesús y Él es quien le da valor a esa palabra. Juan hablaba de que en el principio, dice, existía la palabra, Juan 1:1, y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra, y esa palabra estaba en el principio con Dios. Y está hablando de Jesús. Es toda un poema que inicia el libro de Juan, donde dice esto: por ella, o sea, por la palabra, por Jesús, fueron hechas todas las cosas. Sin ella fue hecho nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En esa palabra, en Jesús, estaba la vida. Y esa vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron hacia ella. Y entonces termina en Juan 1:9 diciendo: la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Sin embargo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan hace esta analogía de que Jesús es la palabra hecha hombre. Jesús es ese mensaje de Dios que puede haber estado escrito, que puede haber estado declarado, que puede haber sido compartido de mil maneras y a lo largo de mucho tiempo. Pero finalmente ese mensaje tomó forma de hombre. Ese mensaje es Jesús mismo y Él es la palabra que trae luz a este mundo. Por eso Jesús, Él mismo se presenta en Juan 8:12 diciendo: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, teniendo en claro que la palabra de Dios con mayúscula, como la presenta Juan, es Cristo mismo, y que Cristo dijo: yo soy la luz. En esta mañana quería simplemente presentarles el valor que tiene la palabra para iluminar. Palabra que ilumina, porque está dada por aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Si seguimos la luz, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la vida. Ese es el valor
de la palabra. La palabra de Dios trae luz a nuestra vida en medio de un mundo de oscuridad. Por eso, tan importante poder darle lugar. Y lo primero que quiero decir es que la palabra de Dios tiene poder para iluminar nuestra mente. En 2 de Corintios 4:4, Pablo dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, la gloriosa luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, quien es la imagen exacta de Dios. El Evangelio trae luz a la mente de aquellas personas que están en este mundo, cegadas por el Dios de este siglo. Muchos me van a decir que no es cierto, que no es cierto que Satanás toma control de las vidas. Hay muchos que van a decir: yo controlo mi propia vida, no estoy cegado por nadie. Uno ve el camino de nuestra sociedad, el camino del mundo que te rodea. Y quieran o no quieran aceptarlo, hay un Dios de este siglo que es el que gobierna y mantiene a una sociedad en oscuridad, en tiniebla, morales, valores, las guerras, el mal. Es decir, el mundo está en oscuridad y solo la luz del Evangelio puede traer esa revelación que transforma, que cambia. Y entonces, el domingo pasado usé el Salmo 19:7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, el primer punto que tocamos el domingo pasado fue: la ley de Dios, la palabra de Dios transforma, llega a lo profundo, llega a donde nadie puede llegar y puede producir lo que nadie puede producir. La palabra de Dios puede transformarte. Pero la segunda parte del texto dice: el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. El testimonio de Dios, la palabra de Dios. David está exaltando lo que es el valor que tenía para él la palabra de Dios, y dice: la palabra de Dios trae luz a nuestra mente. La palabra de Dios puede hacer sabio a aquel que puede ser más sencillo de todos, que diga: no tuve educación, no pude. Sin embargo, la palabra de Dios ha sido transformadora y ha traído sabiduría aún a la persona más sencilla. ¿Por qué? Porque trae luz a nuestra mente. Josué 1:8 habla de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, Josué decía, o el consejo de Moisés a Josué, en realidad, Moisés le está diciendo, y Dios también le habla a Josué y le dice: ojo, que la palabra no sea solamente eso que yo les dije y esas tablas que yo les di en el monte, sino que de día y de noche meditarás en él. Que sean lo que vos hables, pero que sean lo que vos pienses. Es muy fácil conocer de la palabra de Dios tal vez, pero que ella sea el motivo de nuestra meditación, que esté en nuestra mente, que esté guardada en nuestro corazón, que sea lo que hablamos, es muy distinto. Y eso es lo que cambia. Cuando la palabra de Dios la leemos, la guardamos, la meditamos, le damos lugar y la ponemos por obra, dice allí
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ese libro, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Realmente, la palabra de Dios tiene ese poder para iluminar nuestra mente y ayudarnos a cambiar y a poder vivir una vida con éxito. Una vida con éxito en el sentido de una vida que cumple lo que Dios quiere, que hace lo que Dios quiere. Y no siempre es el éxito a los ojos del mundo. Pero hay promesa de Dios en ese texto. Si haces lo que dice la palabra, si meditas en ella, si la guardás y obras conforme a ella, todo te va a salir bien y vas a poder ver cómo Dios prospera tu vida. Entonces, primero, darle lugar a que la palabra de Dios ilumine nuestra mente. Y eso es algo importante. Por ejemplo, veía recién ese videito de darle a los chicos que sigan al grupo de adolescentes. Entiendo que esa es un poco la idea, ¿no? Que es TikTok, ¿qué es lo que van siguiendo ahí? Instagram, muy bien. Entonces, nunca dejen de subir palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Elijan textos, además de videitos y cosas que puedan poner, pero que siempre haya una palabra. Porque es la palabra la que tiene poder para traer luz a aquellas mentes que están enseguecidas. La palabra ilumina. Entonces, difundamos palabra a través de las redes. Hay muchos que ponen en sus estados un texto, está genial, porque sin darse cuenta, hay quienes leen eso y el Espíritu Santo tiene poder para que esa palabra llegue a lo profundo de tu mente y pueda traer luz a esa mente que está enceguecida por el Dios de este siglo. Pero la palabra de Dios también nos dice ella misma, y lo podemos comprobar en nuestras realidades, que ilumina nuestro camino. Dios quiere y Jesús quiere, como Él dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra. O en la versión más nueva, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Mis planes, mi futuro, mis decisiones, todo lo que hagamos, lo hagamos iluminados por la palabra de Dios. Que no solo le digamos, Señor, tengo esto en mente, tengo estos planes. Muy bien, te dice Dios, fíjate si están de acuerdo a lo que dice la palabra. Que la palabra de Dios sea nuestra guía. Que Dios pueda hablarnos y guiarnos a través de su palabra. El mismo en Salmos 43, 3, hay otro salmo muy lindo allí que dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 43, 3. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, envía tu luz, envía tu verdad. La palabra de Dios es la verdad y dejemos que las Escrituras nos guíen para andar en medio de la oscuridad. Estoy seguro y realmente estoy convencido de que la palabra de Dios, hay una palabra de Dios para cada día de nuestra vida. Cada día nos enfrentamos a cosas nuevas, o cada día tenemos que asumir la rutina, pero cada vez firmás y pones tu horario de trabajo y estás cumpliendo una jornada y no sabes lo que va a pasar. Pero si la palabra de Dios
va con vos, te va a dar luz. Envía tu luz y tu verdad, y ellas me guiarán. Que esa sea tu oración también cada día, para entender que el Señor te guíe con su lámpara, con su palabra, para poder saber cómo caminar y cómo enfrentar tu día. Pero también para recordar el valor que tiene la palabra de Dios, creo que es importante entender el valor que tiene que tener en casa. Y acá me tomé de un texto fuera de contexto, que no sé si es lo correcto, pero lo quiero aprovechar. Porque dice Mateo 5:15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Jesús dijo esto en el Sermón del Monte, hablando de qué? Hablando de nosotros, de que en nosotros tenía que estar la luz y que nosotros teníamos que dar a conocer esa luz, porque el texto siguiente del 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Como diciendo, ustedes tienen luz porque han creído, pero no se escondan, sino iluminen. Pero acá yo quiero simplemente enfocarme en la idea que Jesús hace del uso de una lámpara. Y dice, la lámpara no se pone debajo de la cama o debajo de una canasta o debajo no, se pone arriba para iluminar. En aquel tiempo no tenían luz eléctrica, tenían antorchas que iban iluminando las salas cuando había oscuridad. Entonces, en la casa, dice, uno lo tiene que poner. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa la palabra, la antorcha, esta lámpara en mi casa? Es allí donde dice, si la ponemos en un lugar alto, ilumina a todos los que están en la casa. No sé si sos el único que lee la Biblia en tu casa, pero sería bueno que uses la palabra para que ilumine al resto de aquellos que conviven con vos. Que no la tengas escondida, sino que la compartas. Que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. La palabra de Dios tiene enseñanza para los hombres y para las mujeres. Tiene enseñanza para los esposos y para las esposas. ¿O no? Hemos estado viendo eso en el estudio bíblico. No se lo pierdan. Hemos aprendido cosas nuevas también. Pero todo está en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene enseñanza para los padres y enseñanza para los hijos. Por eso no tiene que ser un adorno más en la biblioteca de casa. La palabra de Dios tiene que ser algo que fluya, que realmente pueda ser compartido en el hogar, que pueda ser leído y conocido por todos los que están en casa, para que alumbre el hogar. Muchos de nosotros tal vez la cargamos el domingo, venimos a la reunión, después volvemos y la dejamos ahí toda la semana. Pero qué bueno que podamos tal vez aprender y ir buscando oportunidades para compartir la palabra en familia, para permitir que esa luz que ilumina el camino pueda también iluminar nuestro hogar.
Que la palabra de Dios sea no una antorcha que uno la esconde, sino que esté arriba y que ilumine a todos los que están en casa. Y por último, el cuarto o la cuarta área donde la palabra de Dios puede iluminar es palabra que ilumina toda nuestra vida. Nuestra vida en el mundo donde estamos, en la sociedad donde estamos, que ilumina y nos puede orientar y guiar en un mundo realmente de oscuridad moral. Participamos de una sociedad que no toma en cuenta a los valores de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es la mejor herramienta que tenemos para iluminarnos y para saber conducirnos en un mundo de oscuridad. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Jesús, no pasará. Mucho antes de que existieran las sociedades modernas, ya la palabra había sido dada. Mucho después de que el mundo se termine, la palabra seguirá vigente. Solamente tiene que haber una predisposición a decir, ¿la uso o no la uso? ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿Dejo que me ilumine en lo que yo hago? Fíjense lo que Pablo le decía a los filipenses, allí en Filipenses capítulo 2, versículo 15 y la primera parte del 16. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. No hay manera de llevar una vida como corresponde a hijos de Dios si no nos aferramos a la palabra de Dios. Para brillar como luces radiantes en un mundo perfecto y oscuro, un perverso y oscuro, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Y el texto que en realidad me llevó a esta prédica es con el que quiero terminar y está en 2 de Pedro 1:19, porque allí Pedro nos termina diciendo lo siguiente. 2 de Pedro 1:19. Al final me decidí por la NTV, que dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Hace un par de meses atrás, cuando vi este texto, dije, lo voy a aprovechar para septiembre, en el mes de la Biblia, pero no encontraba bien cómo era la idea que Pedro tenía acá. Y fíjense, Pedro dice, debido a esta experiencia. ¿Qué experiencia? Si leemos en los versículos previos, allí está hablando de que él conoció a Cristo personalmente y que no, dice el versículo 16, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A qué se refiere? Se refiere a aquel momento en que Pedro, Juan y Jacobo estuvieron en el monte de la transfiguración
Y dice, porque cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo, en el monte santo. Pedro está recordando que él le tocó estar en ese momento glorioso en que una nube los cubrió, donde Cristo tomó un brillo como no puede haber en este mundo, y esa transfiguración, esa gloria, fue para ellos una señal, un sello, una confirmación de que esa persona, ese hombre que ellos conocieron allí, era el Hijo de Dios. Por eso la palabra que vino del cielo confirmaba eso, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Pedro dice, bueno, pero quiero decirles que aunque yo viví esa experiencia, tenemos algo que todavía es más seguro que mi propio testimonio. Porque un poco esa es la idea que él dice. Porque no solo es lo que yo viví, sino que también tenemos la palabra profética más segura. Como leí en EDTV, dice, confiamos aún más en el mensaje de los profetas. Es decir, de alguna manera Pedro está diciendo, yo viví esta experiencia y tiene mucho valor y quiero que la conozcan y que sepan que yo estuve ahí y que pude reconocer que no es una fábula, pero tenemos más seguro todo lo que está revelado en la palabra profética, y él estaba refiriéndose a todo el Antiguo Testamento que ellos ya tenían disponible. Todavía no se había completado el Nuevo Testamento que tuvo la iglesia recién en el primer siglo. Pero entonces allí está Pedro diciendo esto tan importante. No solo se trata de conocer, de tener una experiencia personal, que es necesario que realmente la tengamos con Cristo, pero que también no nos manejamos por experiencias, sino que nos manejamos con toda seguridad, creyendo en que esta palabra profética es lo más seguro que tenemos. No podemos manejarnos por experiencias de otros, o por mensajes de otros, o por enseñanzas de otros, sino que la palabra segura, la palabra profética, es una lámpara que brilla en un lugar oscuro. O sea, la palabra tiene que ser el centro en todo lo que hagamos como iglesia también. Por más que yo diga, siento de Dios que hagamos tal cosa, mire, pastor, eso no está en la palabra. La palabra es la que realmente trae luz para saber qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Por eso la palabra de Dios brilla en un lugar oscuro hasta, dice, que el día amanezca, refiriéndose a la venida de Cristo, aquel que es la estrella de la mañana que esté brillando en nuestros corazones. La palabra de Dios no nos hace mejores personas. Eso dijimos el domingo pasado. La palabra de Dios nos transforma. No es para parcharnos, para hacernos buenitos, mejores, educaditos, lo que sea, sino que Dios trabaja desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios transforma. Y hoy la idea es que la palabra de Dios es una antorcha, es una lámpara, es un reflector que ilumina tu vida e ilumina tu camino. Así que te invito a que puedas darle ese lugar y que la palabra de Dios ilumine tu camino en todo lo que hagas. Oramos.
Señor, gracias porque tu palabra es la verdad. Tu palabra tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos. Tu palabra, ese mensaje de vida, tiene poder para iluminar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros hogares, nuestro camino. Señor, en este día especial te damos gracias por todo el esfuerzo que han hecho miles de personas a lo largo de tantos años para que hoy podamos tener la palabra en nuestro idioma, para que podamos leerla, podamos entenderla, podamos escucharte. Pero Señor, además de agradecerte por tu palabra, en esta mañana quiero pedirte para que como iglesia podamos alumbrar con esta palabra a nuestra sociedad. Que como iglesia podamos compartir, entregar la palabra, darla a conocer a las personas, ya sea por internet, ya sea por papel, entregándola a personas, ya sea hablando de la palabra de Dios a quienes nos rodean. Señor, que realmente le demos lugar a esta luz que ilumina nuestras vidas, para que realmente nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra vida sea iluminada por ti en todo lo que hagamos. Señor, que en esta mañana cada uno de los que estamos aquí pueda ser sabio en darle lugar a tu palabra y entender todo lo que tú nos estás hablando, y ayúdanos a que la palabra quede en nuestro corazón y que cada día ocupe el lugar de importancia que debe tener en todo lo que haga. Señor, bendícenos en esta mañana para poder entender más y más todo lo que tú quieres decirnos, y ayúdanos a obedecerte y serte fiel en seguir tu consejo, seguir tu luz, y que tu luz nos guíe a toda verdad, a tu presencia misma. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, te invito a ponerte de pie. Vamos a cantar dos canciones. Van a ser dos salmos. Uno posiblemente no lo sepas, pero tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando. José Luis me decía que sí, que la sabe. Y es este Salmo 43 que decía el pastor. Y dice así: envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y de mi gozo, y te adoraré. Oh Dios, mi Dios. Vamos de vuelta. Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría,
adoraré. Oh Dios, mi Dios. La mejor receta para aprenderse la palabra de Dios de memoria es ponerle música. Póngale música. Hay, bueno, de paso les digo, hay un trabajo artístico que hizo Santiago Benavides, que no me acuerdo el nombre, creo que se llama algo así como palabra, canta palabra, pasa palabra no, canta palabra. Se lo recomiendo, ¿no? Se va a aprender varios versículos claves de la palabra de memoria. Y bueno, para no ser menos, vamos a salir cantando la primera canción que cantamos, que también es un salmo, el Salmo 34, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Arriba, bendecir